Buen día para todos, gran gusto en saludarlos, ¿eh? Sí, buen día, a pesar de que está lloviendo, de que ha bajado la temperatura, cosa que es buena, pero bueno, está lloviendo y estamos con muchas ganas, con mucha alegría de estar con ustedes, como siempre, pegadito al informativo de Carve. Está Jorge en los controles, ya Héctor Luna nos dejó informado de lo que pasa en Uruguay y en el mundo. Aparentemente un fin de semana que va a ser lluvioso, y estoy mirando en gran parte del país, ¿no? Hay ahora una temperatura de 20 grados, ¿no? No, 16 grados. 21 la máxima. Poca va a ser, ¿eh? 21, 16 y también va a llover mañana. Bueno, un gusto de estar junto a ustedes, junto a todo el equipo de la representación social del banco. Está con nosotros ya tempranito, vino Ariel Ferrari, como siempre. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Buen día, Néstor, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Y sí, ¿Qué tiempito? llegamos tempranito, pero como todo, hoy al levantar la sábana y mirar para afuera daban ganas de seguirse, ¿no? Pero quien lo puede hacer, disfrute de caminante. Hoy tenemos mucha noticia, mucha información, y ya, entrando además Gabriel, que vino muy veraniego, ¿sabes? Que se durmió, o bueno, la energía de la juventud lo llevó a traer. Creo que lo segundo. Buen día, Gabriel. Remerita corta. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, pero de remerita corta, ¿no? Claro, yo lo miro a Ariel y digo, agradar a nuestra Ariel, no estamos para eso. No puede salir medio desprevenido, pero bueno, se lleva. Ariel, esta niña nos está ya escuchando y es un gusto recibirla, porque vos hablabas, bueno, de que este año la mujer va a hacer un papel importante en el programa, ¿no? Y bueno, ya hace unos cuantos programas hemos tenido presencia de mujeres, y hoy está escuchando y está en línea con nosotros y va a estar con la audiencia Estela Ovelar. Sí, porque con Estela tuvimos la suerte de ir hacia el este, en la ciudad de Rocha, pero además ella que integra el equipo, y por eso fuimos en conjunto en ese carácter para, bueno, compartir con ellos de las tareas que tenemos en la representación, las cosas que venimos haciendo, las que se deberían hacer y no se hacen, no por responsabilidad nuestra, a veces también como la administración las encara. Y por otro lado, ella también integrante de la Dirección Nacional de ONASPU, y en estas horas ONASPU, bueno, ha sacado y ha hecho pública una nota a llevar al presidente de la República el próximo miércoles a las 13 horas, y creo que de eso estamos ya compartiendo estos minutos primero con Estela. Buen día, Estela. Hola, buenos días a la audiencia que me ante por Carve. ¿Qué tal, Ariel, Remeseiro, Gabriel, el joven valiente que salió de manguita corta? ¿Cómo andas, Estela? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, realmente, comenzamos por el otro día que estuvimos por la Asociación de Jubilados de Rocha, Jupenro, y por la Asociación de Jubilados de Castillo. Fuimos muy bien recibidos, como ayer lo puede confirmar, y las asociaciones con necesidad de saber, ¿verdad?, de tener las noticias más al día, digamos, o de primera mano, de toda esta situación que se viene conversando con respecto al aumento de pasividades, entre comillas, aumento de pasividades, diríamos, ajuste de pasividades con pérdida de poder adquisitivo. Y el próximo miércoles, 16 a las 13 horas, ONASPU va a entregar nuevamente una nota dirigida al presidente de la República solicitando ser recibidos. Queremos destacar que hubo una nota anterior, el 15 de julio, de la cual no tuvimos respuesta. En la nota se hablaba ya de los ajustes de pasividades, de Operación Milagro, del Plan Ibirapitá, del sistema de cuidados, de vivienda, que son temas que lo hemos venido conversando, incluso acá en Caminante por Carve, y bueno, queremos ver si el Ejecutivo, si el Presidente de la República nos concede una entrevista.
Sumado a esto, a estas reivindicaciones, a estos temas que nos preocupan y nos ocupan, está el ajuste, ¿verdad?, del mes de enero del 22 por debajo de la inflación. El ajuste de la BPC, que se hizo en base al índice medio de salarios y no al índice de precios al consumo, o sea, la inflación. Estas cosas consideramos que debemos de conversarlas con el presidente y reitero, ojalá nos reciba, porque no es lo mismo, digamos, tener interlocutores que hablar directamente. Y tengamos presente que la Organización Nacional de Jubilados, la ONASP, tiene una trayectoria de 30 años, ¿verdad? Y además el equipo representante, el director y el equipo representante pertenece a la Organización Nacional. Es un trabajo, se viene trabajando a lo largo de estos años con seriedad, con responsabilidad y ninguna duda con respecto al director representante, al director suplente. Entonces, por todas estas cosas, vamos a estar en la Plaza Independencia, una delegación de compañeros de la Organización Nacional, haciendo entrega de esta carta. Lo medular de esta carta es, además de las reivindicaciones, el pedido de audiencia. Así que el miércoles a la 1, nosotros estamos en la sesión de directorio, esperemos que pueda terminar para poder llegar en lo personal, pero de todas formas la dirección, y yo sé que se van a arrimar allí algunos dirigentes, compañeros de las asociaciones, que van a estar expectantes y que de alguna forma quieren dar más fuerza a esa solicitud, pero que contiene no solo propuestas, no solo que contiene las reivindicaciones que ya vienen planteadas de tiempo, las que nos comprometimos en la campaña electoral del 28 de noviembre, sino que contiene el sentir de la gente, mucho más allá de la ONASP. Porque cuando estuvimos en Rocha, tanto en la capital como en Castillo, que además, vamos a compartir con la audiencia, tuvimos el privilegio, la alegría de que nos acompañó la presidenta de ONASP, Brenda Mora, que cuando yo la llamé para decirle que íbamos a ir y que, sin compromiso, porque sabemos que ella, se cuida mucho, trata de tener contactos lo menos posible para que viene salvando de COVID, entonces que no tuviera producto de las salidas. Cuestiones nos dijo, a mi asociación te acompaño, no sé, a Castillo, para que los últimos días previos llamó al despacho a decir voy a ir a Castillo. Y ese mensaje que nos dio a los dos, que estaba muy bien que saliéramos y que no dejáramos, que no decayéramos en eso, porque la gente del interior precisa ese contacto. Entonces creo que fue algo de ida y vuelta. Nosotros, saber cómo están nuestras asociaciones, son las referencias, son el vínculo. Apareció en los dos lados la caja de Wi-Fi que estaba ahí inutilizada, que le cortaron el Wi-Fi del plan Ibirapita y que no se sabe qué va a pasar. Bueno, tenemos hoy alguna información que queremos compartir y creo que tiene muchas cosas la ida al interior, de compartir y y le decíamos que en esta semana todavía cuando estuvimos el jueves no teníamos, por lo menos en lo personal, ninguno de los dos teníamos la fecha de cuándo se iba a la presidencia de la República, pero todos te dicen, tenemos que hacer cosas, tenemos que, los protocolos que hay que cumplir, las cuestiones, a veces poner límite, pero bueno. La audiencia, ¿verdad? Lo importante de esto, y que estuvo en la conversación, que estas reivindicaciones no son política partidaria, que estuvo también en la mesa esa conversación. Tanto la ONASPU
como la representación social, como las asociaciones de jubilados y pensionistas, todas estas reivindicaciones y las conversaciones y las necesidades y los reclamos y esto, no es un tema político partidario. Acá nos interesa de lo que siempre nos ocupamos, que es de mejorar la calidad de vida de nuestros representados, jubilados y pensionistas a lo largo y ancho del país. Y eso las asociaciones lo tienen sumamente presente. Y lo que tú bien decías, Ariel, la preocupación de qué va a pasar con el plan Ibirapitá, porque es un punto de unión de los jubilados, de los asociados, ¿verdad? Y es un tema de comunicación también. Han quedado aislados, la gente te dice, no, llegué a arreglar la tablet y no me dieron respuesta, y no puedo, y quedé aislada, y son cosas complicadas para ellos porque los estamos aislando. Al no haber este tipo de políticas sociales, de integración, de derechos, creo que tenemos que seguir insistiendo que esto tiene que estar arriba de la mesa. Además, Estela, no, una cosa que pensaba también, lo necesario que se hacen las giras y estar en contacto con la gente, por esto que vos decías ahora, ¿no? Que la gente está aislada y que muchas veces la información no llega. Creo que hay una cuestión de que la información muchas veces ni siquiera es clara hacia las personas. A veces no es clara la información ni siquiera hacia la propia representación. Uno tiene que estar pinchando para obtener algún dato, alguna información sobre qué va a pasar con la Operación Milagro, sobre qué va a pasar con el plan Ibirapitá. Indudablemente todo este tema del ajuste no fue tan discutido ni tan publicitado, porque indudablemente hay un interés, digamos, de que esto tampoco trascienda demasiado, de que tampoco levante tanta temperatura, pues es un tema bastante complicado y que sobre todo al Poder Ejecutivo le complica. Entonces hay muchas cosas, mucha información que quizás no se tiene, que no está claro qué va a pasar, cómo se va a solucionar o qué pasos se pueden dar, y ahí es que se hace más imprescindible el contacto directo con las asociaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gabriel, totalmente. Además de no haber información, como tú bien lo dices, cuando hay alguna información no es lo suficientemente clara, y casi siempre, estoy hablando a nivel gubernamental, ¿verdad? A nivel ejecutivo, a nivel de las autoridades, se deja siempre un hilo como de esperanza o de que hay algo que se está haciendo, y cuando nosotros empezamos a recorrer y charlar con las asociaciones, están confundidas, con falta de información, y el mano a mano no hay nada que lo cambie. No está la televisión, no están los comunicadores, no está incluso hasta una nota. No hay nada que cambie el estar conversando, el dar respuesta a las inquietudes, porque además en una conversación se comienza de pronto con el tema de Operación Milagro y sigue el otro, pero la gente tiene que saber y quiere saber, están interesados, y no podemos dividir tampoco el país en dos. A veces en Montevideo tenemos acceso a otra información y que al interior no llega. Y también sabemos, y con el mayor respeto que le tengo a los comunicadores, y principalmente a Remeseiro, pero muchas veces también los comunicadores no son lo suficientemente claros al transmitir algo, o porque no tienen la información clara, o porque son temas que a veces no los manejan con tanta facilidad. Sí. Porque si hay bien, un poco de todo, sí. Sí, totalmente. O que les parece a ellos que no es de interés, y sin embargo nuestros jubilados y pensionistas lo consideran de interés. Sí. Nada cambia el mano a mano. Yo nada siempre digo, cambia el día. Mira, Ariel y Gabriel, yo apuesto y quiero ver, y lo digo acá ahora, cuántos medios de comunicación, cuántos informativos van a estar en vivo el miércoles a la 1 en la plaza. Claro, hay periodistas que cubren los temas presidenciales de toda la ejecutiva y van a ver la movida, ¿no? Van a preguntar y van a hacer notas, ¿no? Pero debería esto ser realmente difundido como tiene que ser, porque estamos hablando de gran parte, de una porción muy importante del país, ¿no, Ariel?
Sí, sí, sin duda, el tema de las comunicaciones es sustantivo. Cuesta ir a Que veces, la ¿no? gente conozca de que ONASPU está preocupado y se ocupa. Estela nos decía de la nota de julio, pero yo me acuerdo, Estela, vos participaste también cuando hicimos la movida en octubre, no me acuerdo si no fue el 15 de octubre, que una delegación cruzó desde la plaza al edificio de presidencia a entregar una nota también. Sí, en esa delegación me tocó cruzar. Por eso Sí, también. y que bueno, a los pocos días hubo una reunión con el ministro de Trabajo, que con todo el respeto al cargo que ocupa y todo lo demás, no es el presidente de la República, y pero estuvo planteando, bueno, intentando dar algunas respuestas a las preguntas que hacíamos nosotros, sobre todo porque veíamos cómo se transcurría el desarrollo de los consejos de salario y las cosas que se estaban viendo, y además ya veíamos que la inflación venía evolucionando de una forma más acelerada, creciendo más de lo que podía estar creciendo en las negociaciones salariales, con las pautas que el Poder Ejecutivo, con las pautas que el gobierno había impuesto, aunque habían algunas modificaciones, aunque algunos gremios con su acción, con su movilización, lograba lo que se dice vulgarmente romper las pautas, de todas formas no incidía en que el índice medio de salario pasara como ha sido en años anteriores. Tuvimos 15 años de ese proceso de que siempre, aunque sea décimas, a veces no tan pocas, el ajuste de todas las pasividades fue por encima de lo que había sido la inflación, cuando estos últimos 3 años, bueno, no ha sido eso. Arrancamos con un 0,20 de pérdida, una quinta parte de 1, la pérdida en el 2019, pero después ya se empieza a sentir en 1,67 de pérdida en el 2020 y otro en el 21, ¿no? Entonces, bueno. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa, Ariel, que tú lo puedes confirmar también, y fue el tema de el Sistema Nacional Integrado de Salud, los jubilados que han tenido que volcarse a ACE nuevamente por no poder abonar órdenes y tickets en las mutualistas, y que en estos momentos no encuentran medicación. Y se nos dijo en Castillo que es preocupante también, como que se había desmantelado el hospital para formarse una oficina de ACE, y para atenderse tienen que ir a Rocha. Y estaban muy preocupados porque, lógicamente, los médicos o los enfermeros van a trabajar a instituciones privadas, y están a nivel de salud pública de ACE, están con muy poca asistencia o nada. Y también eso nos preocupa y nos ocupa, porque vamos creciendo, atravesamos una pandemia, y no hablemos solo del contagio del virus, pero hablemos de la atención primaria en salud o de una emergencia. Eso tampoco lo sabemos, no se da a conocer, salvo cuando nosotros vamos al territorio. Exacto. Porque eso no nos había llegado o no se había publicitado. Y el presidente nos decía con mucho énfasis, el presidente de la Asociación de Castillo, sí, decía, hay que moverse primero por la barbaridad de la rebaja de las jubilaciones en general, pero en particular de las mínimas. Segundo, por la salud. Sí. Y tercero, hablaba de la violencia, salud, pero creo que realmente como que nos marca bueno, cuál es la agenda de prioridades, y en particular para ellos, porque a ver, perdemos capacidad de compra, la plata no alcanza, pero nos agregan en el presupuesto un pasaje para los jubilados y pensionistas, o todos ciudadanos, pero estamos hablando de nosotros, jubilados y pensionistas, de Castillo a Rocha para ir a atendernos. Es decir, más carga nuestro presupuesto,
¿Por qué por una... No sabemos cuál la razón de... en definitiva... O la falta de medicación que tengas que adquirirla y no te alcanza sí, para comprarla. Y él nos hablaba de algunas simples, medicaciones simples, ¿no? No complejas, que tal vez sean más difíciles de conseguir o son muy costosas. Apuesto a que hemos visto que el señor presidente de la República participa de eventos, de organizaciones, que nos parece muy bien, porque verdad el presidente tiene que estar en cercanía con la gente. Por eso yo tengo toda la esperanza que realmente va a recibir a la Organización Nacional, nos va a recibir, porque además representamos la mayor cantidad de personas, de habitantes de su país. Estamos en un envejecimiento de la vejez. Y el señor presidente, al recibir con atención diferentes organizaciones, al ir a diferentes lugares y eventos, demuestra un interés, ¿verdad? Y está bien, es lo que corresponde, y lo aplaudimos eso. Por eso yo les diría, quiero tener la convicción de que vamos a ser recibidos para una charla, un intercambio cordial, de todas estas cosas. Tenemos que poner estas cosas arriba de la mesa. Y como mensaje capaz final, que también el compromiso que no va a pasar desapercibida la ida a solicitar la entrevista con el presidente de la República, que será con el mayor de los respetos, que será con la expectativa de que nos reciba, pero que también será con la preocupación y el respaldo de todos los jubilados y pensionistas, porque ya la nota se envió a las asociaciones del interior para que ellas la divulguen de alguna forma, haciéndose llegar, o a la Junta Departamental, o a la Alcaldía del Pueblo, o a los parlamentarios que son vecinos de esas localidades, porque creemos que se tiene que conocer cuáles son nuestros planteos. Tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que conversar e insistir con los representantes en el interior también, diputados, representantes departamentales, porque muchas de estas cosas las hablamos por donde estamos nosotros, pero quizá tampoco les llega a los más jóvenes. Y acá el involucramiento es de una sociedad hacia nuestros viejos, no solamente cuando llegamos a jubilados y pensionistas. Los más jóvenes, los trabajadores, también tienen que hablar de esto y saber de estas cosas, más allá de sus preocupaciones lógicas, que también las tienen, ¿no? No es que esto sea lo único para ellos, pero es parte de su vida, porque en su casa hay una madre, un padre, un abuelo. Tal cual. Entonces creo que estas cosas se tienen que conversar, todas sobre la mesa. Bien. Además, para programas futuros vamos a ver si indagamos un poquito. Está amparado por la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos a las personas mayores. Claro. No estamos hablando de caprichos o de solo molestar ante esto. No, está respaldado. Tal cual. Estela, un gustazo, Les mando un abrazo grande. Un abrazo, y tratemos de leer. Hoy podemos leer. No se moje. Que no hacemos diariamente. Un abrazo a la audiencia, un abrazo. Gracias. Gabriel, Ariel, Remeseir, un abrazo a todos y buena jornada. Igualmente para ti. Para seguir, y antes de entrar a un tema que compartimos ahora en este espacio, antes de irnos a la pausa, decirle que nos llegan varios mensajes de compañeros, de audiencia, de allá de Nuevo París, del Cerro, de compañeros, ex compañeros de trabajo, pero amigos queridos de la vida de la Curtiembre, y un oyente asiduo que es privilegioso para la caminante, que es el director representante de los trabajadores. Un abrazo para Ramón, que dice, en un comentario que le pusimos, dice: por supuesto que estoy escuchando Caminante en Radio Caro.
Así que a Ramón también es un abrazo grande, Ramón. Sumado a otros que anónimamente saludos le estamos brindando, porque bueno, no se han comunicado, pero sabemos que es muy grande la audiencia. Además, Ariel, Gabriel, audiencia, bueno, la audiencia misma puede recibir todo este material, Ariel, y es muy importante, ¿no? Tiene que mandar un WhatsApp al 099 21 52 70 y así van a recibir absolutamente una gran cantidad de información. Ya quedan agendados, ¿no? Para irla recibiendo. Y no es un hecho menor, Ariel, Gabriel, ¿no? Porque la pueden leer tranquilamente en su casa, repasar, ¿no? Compartir también. Sí, entre otras cosas se comparte la grabación de la audición. Y bueno, toda otra información que a veces capaz que acá no da el tiempo para comentar, la compartimos por ese canal. 099 21 52 70. Sí, y hay otro oyente que por más que está de licencia, tempranito. Ya sé, imagino quién es. está ahí, un abrazo grande para Sisto Amaro, para Tito. No dejémoslo de nombrar porque cuando retorne nos está controlando. Los próximos días es un lujo además tener esos controles. ¿Qué te parece? Pero mire, sí. La última sesión de directorio del año 2021 fue el 22 de diciembre. En esa sesión fue al orden del día un tema que era un proyecto para un convenio marco de cooperación tecnológica a celebrarse entre BPS y Entel para la implementación de planes de prestaciones que bajo el programa Ibirapitá promueva la inclusión digital de las personas mayores. Es decir, todo ese cambio que se le quiere hacer, que se le viene haciendo al viejo plan Ibirapitá, que en la rendición de cuentas le cambiaron el nombre, que le llaman programa, que todavía no está resuelto en el directorio, por lo menos por directorio no pasó. ¿Cuáles son los criterios para llevar adelante? ¿A qué universo? ¿Con qué características? ¿Se van a tratar a todos iguales? Porque se habla de las diferencias, del ingreso, de tener en cuenta, ¿no? Que a algunos se le cobraría el otorgarle el teléfono inteligente o no. Por otro lado, nos sorprende, bienvenido, y nos muestra el contacto de la representación de NASPU con la sociedad en general, que nos mandan por WhatsApp a veces plaquitas de actividades que hace el programa Ibirapitá en algunas localidades que el directorio no conoce, o por lo menos no se le ha informado al directorio. Y tampoco está definido claramente cuáles son los objetivos ni los reglamentos para la aplicación de esos objetivos se han aprobado en el directorio. Pero, vuelta del receso del directorio, el 26 de enero se instala nuevamente el directorio. En esa sesión lo primero que se hace es se aprueban las actas de cada una, de las resoluciones, porque hay que ver si quedó bien redactado, si está el sentido, si las palabras dichas contienen, no son taquigráficas, pero contienen lo que se dijo, y ahí se aprueba, y queda firme lo que se discutió en la sesión anterior. Bueno, y además se le entrega a los directores en forma virtual, porque viene por correo, antes venía en papel, pero digo, es una entrega con esa característica, una serie de asuntos a conocimientos, que son los asuntos que delegó en gerencias el directorio, pero cada una que ellas hace para que no tuviera tanta carga en cosas simples. Yo la otra vez en el directorio decía, antes cada jubilación la votaba el directorio, entonces ponerse a discutir un expediente por alguien que tiene 30 años de trabajo y 60 de edad, parecería no tener sentido. Entonces, bueno, eso se delegó, como se delegan otras tantas cosas. Y esto del convenio se delegó al gerente general. Pero lo que me sorprende es que con fecha 28 de diciembre, es decir, 6 días después, y lo seguiremos viendo, y acá empezar todo eso que durante tanto tiempo insiste Tito sobre el plan Ibirapitá y los cambios que pueden ser injustos, que sean recortes, que
que nosotros queremos seguir con el objetivo de un plan Ibirapitá, que era a los adultos mayores integrarnos, no dejarnos postergados, y por eso tener acceso a la tecnología, que era como una parte de un plan de gobierno que le daba a un sector de la sociedad sin más ese servicio, entregándoles tablets, poniendo las asociaciones, los equipos, eso que decíamos recién, están estos equipos que son unas cajitas, no sé, para apoyar una planta, porque no se usan más. Y nos sorprende porque en los asuntos al conocimiento encontramos que, resultando que el artículo 4 del convenio marco establece que las acciones relacionadas serán definidas de común acuerdo por las partes y se instrumentan en convenios específicos, que la RD faculta a la gerencia general, como decía, a suscribir los convenios. Antel remitió una propuesta comercial que consiste en A, conectividad, un chip de regalo con una precarga mensual sin cargo de 5 gigas, es decir, yo voy a tener el celular, el chip, ese plastiquito chiquito que hay que meterlo ahí adentro para que tenga conectividad, de 5 gigas, agregando 5 gigas para acceder a... Yo ya no tengo el wifi gratis, tendría que tener, por lo que nos explica acá, 200 pesos por mes, y tendrá eso una vigencia de 30 días. Y ve los equipos móviles, es decir, nos decían no más tablet, vamos a tener teléfonos celulares, dice que Antel nos ofrece, ¿no?, financiar en 36 cuotas los equipos. Es decir, hay que pagarlos. Hay que pagar. Ahora, como no tenemos los objetivos, los reglamentos, no se sabe si habrá un universo, porque en algún momento decían, bueno, la jubilación es más baja, va a ser gratis, pero acá lo que ofrece es vendértelo en 36 cuotas. Un celular que pueda tener unas aplicaciones básicas, imprescindibles para poder navegar y demás, anda cerca de los 10.000 pesos. Por lo tanto, 36 cuotas de 300 pesos, por ahí rondamos los 10.000 pesos. Quiere decir que ese jubilado, además de los 200 pesos, va a tener que pagar otros 300, que se suman 500, pero contenidos, acceder a contenidos. Es decir, ver a TV, uno puede entrar gratis, pero si quiere entrar a una suscripción premio, hasta de repente va a ver algún partido o para ver un tipo de películas y demás, bueno, por suerte Antel, digo esta ironía, nos ofrece precios diferenciales para suscribirnos, por lo tanto habría que pagar un poco más. Esto se aceptó, la propuesta comercial, autorizamos la transferencia de 33 millones de pesos para ello, $750.000, y bueno, pero realmente es un tema que en el próximo directorio estaremos conversando y la audiencia tendrá más información, porque empieza como a verse las patas a la sota, como decimos realmente. Acá precisa como 500 pesos, no sabemos si todos. Cuando de repente lo que recibe de aumento de jubilación mensual, si bueno, lo dividen, y ahora mientras para integrar al plan Ibirapitá voy a precisar plata, bueno, como de lo que yo cobraba hasta el año pasado, y como hubo inflación, cuánto me dan o me dieron el 1 de enero en relación a eso. Y bueno, esas realmente son preocupaciones que están planteadas, y vuelta de la pausa con Gabriel compartiremos. Dale, Ariel, seguimos compartiendo algunos minutos caminantes aquí por Carve. Nunca perseguí. Nos separan 20 minutos de las 8 de la mañana. Siguen llegando saludos, Ariel. A ver, ¿de dónde están? De todas partes del país. Bueno, ¿no? Además de Tito, que lo hace bueno, explícito para que no dudemos, la compañera de allá de la asociación de Peñarol, Pocha, con su compañero Mayo, que sábado a sábado nos escucha también. Hermosas asociaciones, hermosas, saludos a Caminante. Acá al firme te pregunto, vamos a las asociaciones a hacer el aguante el miércoles, me dice ella. Bueno, con gusto. Está bueno eso de la gente de la iniciativa. ¿La gente puede ir, Ariel, a la puerta? ¿Y por qué no? Frente a la plaza, con los cuidados necesarios. Bien. Y esperar
también inmediato enterarse cómo le fue la delegación que ingresó. Y bueno, acá Chongo Cabrera, de allá de Nuevo París, Juan Mañones, de Cardona, Carlos, a nosotros Manzana. Porque bueno, muchas veces en la fábrica tenemos apodos que son nombres propios con los años. Entonces, un gusto para todos y gracias por la comunicación. Bien, Gabriel, bueno, hablamos recién, lo decía Ariel de la pausa, lo que le va a costar al jubilado llegar a este teléfono inteligente, a continuar con su plan Ibirapitá, cambiado de nombre ahora. Pero Ariel, Gabriel, digo, si esos 500 pesos más o menos que va a tener que invertir por mes, bueno, ¿cómo lo va a financiar, no? Cuando recibe un aumento que es la mitad o menos, ¿no? Sí, exacto. El aumento es completamente insuficiente, teniendo en cuenta, por lo general se lo compara con lo que varió el índice de precios al consumo, con lo que fue la inflación en el año anterior, y un poco de eso queríamos profundizar hoy, ¿no? Porque, digamos, generalmente nosotros lo que siempre decimos es que los aumentos que reciben las jubilaciones y las pensiones nunca tienen que verse de forma aislada. Siempre tienen que verse en ese binomio, digamos, en esa dupla con la inflación. Porque quizás un aumento, si yo dijera, bueno, este enero el aumento fue de 20%, o va a ser 20%, o el de enero próximo, va a ser 20%. Quizás mucha gente dice, bueno, 20% es un montón, parece un buen aumento. Ahora, si yo le digo que la inflación este año va a ser de 35%, ese aumento que era de 20 y parecía un montón, pasa a ser bastante malo. Entonces siempre hay que mirar un poco ese binomio, porque es lo que termina de definir, la inflación en definitiva es lo que termina de definir la calidad del aumento que reciben los jubilados y los pensionistas. Y lo que nosotros siempre explicamos es que justamente cuando el aumento que se recibe permite cubrir la inflación, ahí hay una ganancia de poder adquisitivo, ¿sí? Que es un poco lo que sucedió en ese periodo ahí entre 2005, 2020, inicio del 2020. Y bueno, lamentablemente los últimos años que venimos teniendo en la situación inversa, en donde el aumento que se da no llega ni siquiera a cubrir la inflación, ¿sí? Y ahí se habla de una pérdida de poder adquisitivo. Pero tratando, digamos, un poco de meternos más adentro de lo que es el tema del poder adquisitivo y de cómo cambia, y de la inflación, porque muchas veces, a veces hablamos justamente de lo que variaron los precios, y la inflación de hecho lo que refleja es una variación general de los precios y de los servicios. Lo que queríamos compartir hoy es cómo para las personas de menos ingresos el impacto de la inflación es diferencial. Primero simplemente aclarar una cosa muy general y que parece muy obvia, pero que es importante aclarar, y es que las personas o los hogares consumen en función de sus ingresos, ¿sí? Esto, por obvio que parezca, es importante aclararlo y entender que las personas que tienen ingresos más bajos destinan la mayor parte de su jubilación o de su pensión a cubrir las necesidades básicas. O mejor dicho, lo que les permite su jubilación y su pensión es solamente cubrir las necesidades básicas. Obviamente comer, alimentarse, pagar un techo, si la persona tiene que pagar un alquiler, pagar los servicios básicos, la luz, el agua, la calefacción en el invierno, el supergas para cocinar, los medicamentos, digamos, todas esas son las cuestiones básicas y primeras que uno afronta, y muchas veces, por no decir casi siempre, en las jubilaciones bajas, en las jubilaciones mínimas, en las pensiones vejez, las pensiones por invalidez, digamos, el consumo frena ahí porque indudablemente son montos bajos que lamentablemente no permiten cubrir nada más que ese consumo básico, y muchas veces con muchas dificultades también, ¿no? Gabriel, sí. Ahí lo que nos estás diciendo vos, que es correcto, que está bien, que no dudamos de cuánto es el porcentaje de inflación, pero los componentes que integran para sacar ese promedio son otros que los de bajos ingresos, o se suman otros que en los de bajos ingresos no están, o no consumen, ¿no? Y es lo que forman el promedio. Por ejemplo,
en vacaciones, en ida al cine, ¿no? Cosas que todas las familias deberíamos hacer, pero que no todos tienen esa oportunidad, pero sí se rige por el índice de precios al consumo, que es correcto de acuerdo a la canasta, las cosas que se integran. Ahora, me parece muy bueno lo que está introduciendo Gabriel, es que, bueno, los que menos tienen utilizan una parte de eso. ¿Y cómo se comporta? ¿No? Porque, a ver, yo te tiro ahí una. No tienen auto, pero el combustible los afecta porque afecta el precio del boleto, aprecia el transporte de las mercaderías y yo qué sé, la energía, el supergas. Bueno, entonces es un componente capaz que pesa mucho para los pobres, cómo está y cómo viene en este periodo creciendo. ¿Creció lo mismo que la inflación? Exacto. El porcentaje de la inflación o la confección, digamos, del índice de precios al consumo es una lista larguísima de justamente de bienes y de servicios, de productos, ¿sí?, para consumir y de servicios, que incluye todo tipo de productos, ¿sí?, desde productos de primera necesidad hasta productos de lujo, claro. ¿Sí? Pero también están metidos ahí, por ejemplo, electrodomésticos, el consumo de se registra también la variación de los precios en, no sé, estadías en hoteles, comidas en restaurantes, recreación, ocio, cultura, digamos. Toda esa bolsa inmensa de cosas forma parte de ese, digamos, con diferentes pesos, digamos, ¿no?, con diferentes énfasis, pero todas forman parte del único índice que se confecciona, que es el índice de precios, que es un promedio. Pero claro, eso, digamos, lo interesante es ver si los bienes de primera necesidad se comportaron como ese promedio general y sobre todo si se comportaron parecido al aumento que recibieron las jubilaciones y las pensiones en enero pasado, ¿no? Simplemente para cuando yo hablaba esto de los hogares o de las personas de menores ingresos, por ejemplo, podemos hablar de los casi 150.000 jubilados y pensionistas que cobran la mínima. Y a esos, por ejemplo, se le pueden agregar los casi 90 y pico de mil pensionistas a la vejez o invalidez que cobran todavía menos que la mínima, porque hoy la pensión vejez o la pensión invalidez a partir de enero está fijada en 13.880 pesos. ¿Ah? Entonces ahí tenemos 250.000 personas cuyos ingresos son menores a los 16.000 pesos hoy en día. Entonces, veamos un poco algunos productos, ¿sí?, que yo intenté seleccionar de primera necesidad o los básicos para ver cómo se comportaron en el 2020, cómo fue la variación de esos bienes en el 2020 y si fue parecida a la inflación o si fue parecido, sobre todo, repito, a lo que recibieron los jubilados y pensionistas. La inflación el año pasado, recuerden, fue 7,96% y el aumento 6,16%. Entonces, mirando un poco en lo que tiene que ver, por ejemplo, con productos alimenticios, la carne vacuna en el 2020 aumentó un 20%. ¿Ah? 20% que uno después, si uno incluso empieza a mirar dentro de lo que son los diferentes cortes, se encuentra con distintas realidades. Yo qué sé, el cuadrilo, la aguja, sí, aumentaron cerca de 25%. La carne picada un 18%. ¿Tá? Pero en global, todo lo que es carne vacuna un 20%. Ayer el viceministro de Ganadería decía que bueno, los precios internacionales hacen que pase eso y que nos vamos acostumbrando a comer otras proteínas que no están solo en la carne, ¿no? Entonces, no sé, capaz que haremos unos porotos a la parrilla, porque bueno, el asado y hacer la parrilla. En el comienzo de este año ya 2 aumentos, ¿no? Y creo que van como 6 si comparamos el año pasado, ¿no? Sí, indudablemente es de los productos de consumo alimenticio que más subió. Si es por sustituir, seguro no va a ser con carne ovina, porque la carne ovina en el 2020 subió un 28%. Y ahora que se abrió la posibilidad de que se exporte pollo a Macao, ¿no? Eso capaz que también puede repercutir, ¿no? Bueno, el pollo, que es una de las cosas que quizás subió, pero no subió tanto, bueno, esas son las cosas que también indudablemente, si se abre una puerta a la demanda, es probable que también... Pero los huevos vienen subiendo, ya no hay malas ofertas de esos packs
que había, ¿no?, de 30 por 160, 170, está llegando a 70, 80 pesos. Entonces, sí. Son cosas de consumo, y ahí es donde están las proteínas, la Claro, electricidad. sí. Bueno, el tomate, la vez pasada estuve en una feria en la mañana para el informativo, el kilo de tomate 140 pesos, una lechuga 80 pesos casi, ¿no? Es un sacudor, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, el arroz, el año pasado, 13,35% de aumento. Los fideos, 8,5% de aumento. Todos siempre estamos hablando de cosas que están no solo por encima del promedio general de la inflación, sino bastante más por encima incluso del aumento que reciben los jubilados. Los fiambres y embutidos, 9% de aumento en el 2020. La leche común, la leche del día, digamos, 9,43% de aumento. Los quesos, 13,37% de aumento en el 2020. Estos datos los sacás del INE, ¿no? Sí. Del Instituto Nacional de Estadística. Exacto. No son nuestros de ir al almacén y al mes que viene ir de vuelta a ver cuánto me A lo de subió. Manolo, a ver cuánto subió. No, incluso... no. No Incluso le preguntamos, Manolo, ¿a cuánto tenés? No, estos datos, claro, cuando se presenta el informe de la inflación, después tiene un detalle bastante importante repito, prácticamente de producto por producto, de lo que uno puede encontrar por ahí, ¿no? Decía los quesos aumento. El aceite, que fue una de las cosas que también el año pasado, sobre todo en la primera mitad del año, aumentó. El aceite en promedio aumentó un 27,8%, ¿sí? Pero dentro de eso es como en los aceites generales, pero por ejemplo el aceite de girasol aumentó 33,8% y el aceite de soja 45%. Tremendo. Eso es en el año. El azúcar subió un 18%, las lentejas subieron 18%, ¿sí? Todos productos que subieron. Hay que decir, indudablemente, porque los datos están, lo que sí en el 2020 tuvo una baja. Siempre hablo de 2020, ¿no? Que es el promedio, aparte de todo ese año, fueron las frutas y las verduras. Eso compensó un poco, quizás no tanto como los aumentos que tuvieron otros productos, pero sí, digamos, por lo menos fueron, digamos, en el rubro general, ¿no? Quizás hubo alguna cosa que haya subido y otras que no. Estamos hablando, ustedes están viendo productos de primera necesidad y de consumo, exacto. Pasando, por ejemplo, a lo que son los servicios y consumos para el hogar, ¿no? La luz y el agua entre 6,5% y 7%, estos son los aumentos de enero del año pasado. El supergas aumentó un 19,74%. El supergas que es el combustible de los más pobres. Exacto. Totalmente. Para cocinar y para calefacción. Porque no hay calefacción central, no hay gas por cañería, no hay equipo de aire acondicionado para calefaccionarse en invierno. Exacto. Y si quiere calefaccionarse con leña, tampoco tuvo suerte porque el aumento de la leña el año pasado fue 9%. O sea que también es... más de un 1% por encima de la inflación. Exacto. Entonces también por ahí tenemos aumentos que superaron la inflación de cosas que son indispensables, la luz, el agua, el gas, ¿no? Otra cosa muy sensible para los jubilados y los pensionistas, los medicamentos. 8,60% en el año 2020. 21, perdón. Yo todavía no cambié el año, estoy con 2021 siempre estamos hablando, ¿no? El ticket de exámenes médicos, 8,75%. Inflación 7,96%. Todo lo que sea por encima de eso es que... Lo que ha nombrado él por ahora, todo por arriba. Exacto. Los tickets de medicamentos, 6,51%. Esto es menos que el promedio de la inflación, pero más de lo que recibieron de aumento de los jubilados y pensionistas. Y para finalizar, digamos, porque no quiero que nadie se deprima y apague y deje de sintonizar con toda esta catástrofe que estamos mencionando, hay una mención especial que tiene que ver con los combustibles, ¿no? Es una cosa que decía Ariel, que es independiente de que alguien tenga auto, que tenga vehículo, porque los combustibles son un insumo indispensable para la cadena productiva. Y trasladable a todo, ¿no? Exacto. Entonces, solo el año pasado, la nafta 28,7%, el gasoil 23,64%. Esos son aumentos de los combustibles del año pasado. También muchísimo más por arriba de la inflación, y que son cosas que lamentablemente se trasladan. Para cerrar nada más, todo esto que hablamos
en el 2021. Hace poquitos días se conoció el aumento o el valor, mejor dicho, del índice de precio al consumo de enero de este año, la inflación de enero, que fue 1,78%. Solo en enero 1,78%. No voy a hacer toda la descripción como hice hasta ahora, pero lo que sí les voy a decir es que cuando uno entra a ver el informe se encuentra que los principales rubros que impulsaron el aumento de precios son alimentos y bebidas, vivienda, todo lo que tiene que ver con el sustento de la vivienda, dentro de lo que entran los servicios, la luz, el agua, etcétera. Y en tercer lugar, salud. Los copagos, los tickets, las órdenes, la cuota mutual, etcétera. Verdaderamente es preocupante, es una inflación que está por encima de lo proyectado y bueno, da para otro programa hablar de la inflación que está proyectando el gobierno para este año, porque indudablemente con estos valores va a ser muy difícil que se cumpla y eso se va a hacer sentir en los salarios y por lo tanto en las jubilaciones después. A ver, te recuerdo, la sesión pasada se planteó por parte del presidente de BPS una discusión que terminó después en un comunicado que algún medio de prensa recogió de que parece algo no central, de que bueno, el directorio del BPS no discutió si iba a aplicar el aumento, ¿no? y si en ese ajuste no se iba a tener en cuenta los 240 pesos que al final se le sacaron a los jubilados y pensionistas, y ningún integrante del gobierno nos puede decir que está bien que se lo hayan sacado, porque es un horror a los que menos tienen sacarles más y darles menos, porque en definitiva lo que cobraron en diciembre no le aplicaron el 6,16, le aplicaron el 4,44, porque al previo al hacer el ajuste, al previo de ponerle el aumento, le sacaron los 2,40 que venían cobrando de julio como aumento diferencial, quiere decir que terminan en ese periodo. Entonces la discusión no debe ser entre si el directorio discutió o no discutió. El problema debe ser la injusticia que significa darle menos a lo que menos tiene, y sobre todo cuando hoy, y no lo sabemos desde hoy, algunos sin duda en la audiencia no tenían los detalles, pero lo sufren a diario cuando van al almacén, y creo que bueno, eso es lo que indigna, lo que no podemos compartir, de que nos puedan argumentar de que como lo hizo el ministro de Trabajo en un medio de prensa, diciendo que la pirámide, si le damos mucho a los de abajo, se va a achatar y no va a haber tanta diferencia de los de abajo con los de arriba. De los de abajo, si bien 146.000 reciben el aumento diferencial en julio, o recibían hasta julio, hay 227.000 que cobran menos de 3 BPC, que son 3 BPC son 16.000 pesos. ¿Ah? Y si sumamos cuánto cobran hasta 32.000 pesos, ¿ah? Entre 3 y 6 BPC, hay 311.000. Por lo tanto, hay más de 540.000 en 700 que cobran 30.000 pesos. ¿De qué pirámide nos está hablando? La inmensa mayoría de jubilados y pensionistas del BPS, porque hay otros jubilados y pensionistas que sus pasividades, porque no dan otras prestaciones como las de la caja militar, generan altísimos déficits y sin embargo no se sacan ni los 240 pesos. ¿Ah? Entonces creo que hace muy bien ONASPU el miércoles a la 1:00 p.m. ir a pedir una entrevista para hablar de estas cosas con el presidente de la República, porque es él el que tiene en sus manos las posibilidades de interpretar, como nosotros interpretamos el decreto, de que lo que se dio en julio no se le debería haber quitado y debería, sobre lo que ganaba en diciembre, que incluye el ajuste de julio, haber puesto el 6,16, que es insuficiente, que como mostraba Gabriel, es menos que la inflación, y si tomamos los productos básicos de una canasta de las familias pobres, la situación se agrava más, pero que bueno, que esto lo afecta de sobremanera, ¿no? Bueno, estamos sin tiempo. Gabriel, gracias. Por favor, gracias a usted. Ariel, el próximo sábado a las 7. Seguimos haciendo Camino al Andar.
Sigue lloviendo, Bueno. Torta frita, chao. Entonces,